Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar otro tema que tiene que ver con a veces que encontramos cristianos que nos dicen, o que les preguntamos, ¿cómo estás? Sí, y por ahí no nos dicen nada, pero los encontramos como con esas caras, ¿vieron? Que no dicen nada, así. Y le preguntamos, ¿cómo estás? Y me dice, estoy desanimado, ¿sí? Me falta el ánimo. Y yo digo, todos podemos pasar por momentos de falta de ánimo o de desánimo. El problema es cuando nos quedamos instalados o estacionados o parados continuamente en la falta de ánimo. Es decir, en la falta de ese entusiasmo, ¿sí? De ese estar en Dios, que viene ahí la idea del entusiasmo, de estar en Dios, ¿sí? Para enfrentar las diferentes circunstancias o pruebas que tenemos en la vida. Entonces quería empezar a charlar con ustedes cómo podemos encontrar ánimo. ¿Cómo podemos encontrar ánimo en medio de las circunstancias que nos tocan vivir? Porque todos tenemos problemas difíciles. Todos tenemos problemas de enfermedad o dolores o problemas familiares o alguna relación no sabemos cómo llevarla adelante porque es tensa o porque la persona no es de cristiana y no sabemos cómo decirle las cosas o cómo manejar este tema. Entonces, todos necesitamos encontrar en medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, un poquito de ánimo. Y hoy, el primer día, quiero declarar con ustedes, juntos, quiero que declaremos y nos vayamos de acá declarando que el verdadero ánimo viene, en primer lugar, y sobre todas las cosas, viene del Espíritu de Dios. Que nos podamos ir esta mañana confiando en lo que dice la palabra. Que el verdadero ánimo viene del Espíritu Santo de Dios. Porque es verdad. Vamos y nos ven así, nos ve alguien así y dice, no, ¿sabes lo que pasa? Vos tenés que venir a mi reikista. Mi reikista realmente te da ánimo. Te hace masajes y te pone, viste, las manos. Y vos es como que te vas, viste, más relajado, con más energía, te vas con ánimo. Si no puedes ir a Plaza Francia, viste ahí, en Recoleta. Ahí está la gente que te tira talo. Y después te vas más animado porque te dijeron qué tenés que hacer, decidir en tu relación. Pero esos son los verdaderos ánimos que necesitamos. ¿Esa es la verdadera fuente de ánimo? No. Mira, el Señor Jesucristo dijo en su palabra, en Juan 16:33, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir. ¡Wow! Ya el Señor nos está diciendo. Digo que a veces te dicen, no, pero yo no quiero sufrir. No. O hay alguien que dice, pare de sufrir, venga acá. No, el Señor nos avisa ya de antemano que como cristianos vamos a sufrir. Hermanos, si pensás que no vas a sufrir, estamos mal. El Señor nos avisa de antemano que vamos a sufrir. ¿Sí? Pero dice, ¿pero qué está diciendo? Pero confíen en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Porque yo he vencido al mundo. Es decir, tenemos que confiar en el Señor. ¿Sí? Porque Él es el que realmente venció al mundo. Él es el que realmente venció al mundo. Eso es lo que dice la Biblia, que confiemos en Él. Dice, en el mundo hoy vamos a tener aflicción. Dice el pasaje. Y cuando habla de aflicción, el original da la idea de una presión aplastante. Una presión aplastante, algo que nos aplasta, que nos presiona. Porque el mundo es contrario. Y porque Satanás no nos va a poder arrebatar la vida cristiana, o la vida, mejor dicho, la vida eterna, pero sí nos va a poder truncar la vida cristiana en la abundancia que Dios quiere darnos.
Y el sufrimiento es parte del mundo caído que nos rodea. Entonces en el mundo vamos a sufrir, pero tenemos que tener confianza, porque el Señor venció al mundo. Ahí empieza a estar el verdadero ánimo, en buscando a aquel que venció al mundo. El desánimo no podemos evitar que llegue, porque hay circunstancias que nos van a desanimar. Lo que podemos evitar es que se instale en nuestra vida, que gobierne en nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a depender de la perspectiva que tomemos ante las circunstancias, o va a depender de en qué nos centralizamos. Si nos centralizamos en el Señor o nos centralizamos en las circunstancias. ¿Sí? Es decir, va a depender de a quién miramos en primer lugar cuando nos levantamos todos los días. Si miramos al Señor o miramos lo que nos está pasando. No quiere decir que no vamos a ver la realidad. Lo que te quiero decir es que es lo que mirás en primer lugar. ¿Sí? El rey David en el Salmo 27, que lo tienen ahí en las notas, podemos leer si quieren del versículo 7 en adelante, del 7 al 10. Dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Piensen cómo él reconoce, cómo él se da cuenta que el Señor está con él, que lo necesita, que lo busca y que Dios nos aparte de él. Dice: no dejes que ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Es decir, que en esos momentos de aflicción tenemos que saber que el Señor está. ¿Sí? Y que de Él viene la verdadera fuente de aliento. De Él viene. Por eso, en primer lugar, en esta mañana, como punto 1, y lo tienen ahí en las notas, tenemos que declarar que el Espíritu Santo de Dios es el gran alentador. Él es el que nos alienta en todo momento. Lo está reconociendo David en el Salmo que leímos recién. Está invocando la presencia de Dios. Estaba invocando esa presencia de Dios consoladora, ¿sí? Y sabia. Y le está pidiendo tranquilidad, le está pidiendo ayuda. Y está pidiendo lo que ellos necesitaban, lo que necesitan. Ahora, David no sabía lo que iba a pasar más adelante. Y no sabía que el Señor Jesús un día se iba a parar ante los discípulos y unos minutos antes le iba a decir que se iba a ir y que iba a morir. Y que después le iba a decir a los discípulos que no se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 14. Ni tengan miedo. Creer en Dios, creer también en mí. Y después le dice en el versículo 27, mi paz les doy, no como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, que el Señor está diciendo a los discípulos que aún en los momentos en los cuales Él se iba a ir y no sabían lo que iban a hacer, tenían que confiar en ¿quién? En el Señor. Tenían que confiar en Él y no tenían que tener miedo. Mi paz les doy, mi paz les dejo, no como la del mundo. Es decir, es algo diferente lo que nos da el Señor, completamente diferente. ¿Sí? Pero también en ese mismo capítulo de Juan 14, el Señor les dice a los discípulos que yo me voy a ir. ¿Y quién va a venir? El Espíritu Santo. Dice: yo les rogaré al Padre que les dará otro consolador. ¿Sí? Es decir, otro consolador. Él se iba a ir, pero decía a los discípulos: va a estar alguien con ustedes que los va a consolar, que los va a acompañar. La idea es esa, que los va a acompañar, que los va a ayudar, que va a estar con ustedes siempre. Por eso que después le dice en el capítulo 16 de Juan, es bueno que yo me vaya, porque va a venir, ¿quién? El que el Padre va a enviar, el Consolador, el que va a estar siempre con ustedes. No se desanimen.
¿Por qué? Porque ese consolador es el que iba a estar con los discípulos en todos esos momentos que ellos iban a pasar de necesidad, en los cuales no iban a entender, iban a estar por ahí sin comprender cómo su maestro se iba, qué iban a hacer ahora, cómo se cumplirían las promesas que el Señor les había dicho. Ellos no entendían nada de todo eso, pero lo que tenían que tener claro es que iba a venir alguien que iba a estar con ellos, que los iba a acompañar, que los iba a consolar, que los iba a alentar. Aunque no entendían, iba a estar con ellos. Y ese mismo espíritu que estuvo con los primeros cristianos, con los discípulos, ese mismo espíritu está con nosotros. Ese es el Espíritu de Dios. Y sigue teniendo la misma finalidad o tarea, sería tal vez la palabra adecuada, propósito, gracias, que tenía para los discípulos. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es el que nos consuela, es el que nos ayuda, es el que nos alienta, es la única fuente de aliento verdadera. Todo lo demás pueden ser, como dicen ahora, buenas ondas, te dan ánimo. Pero es todo pasajero. La única fuente verdadera de consuelo, de aliento, es el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de los que creímos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y lo hicimos a Él gobernador de nuestra vida. Él está gobernando. Amén. ¿Y cómo gobierna Dios en nuestra vida? Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Nuestras vidas son templos de ese Espíritu Santo. Y Él quiere ser el motor en nosotros. Cuando estamos pinchados y desalentados y sin ánimo, Él quiere ser el motor de ese que nos dé ánimo. ¿Sí? Así como en un coche, para que funcione hay que echarle ¿qué cosa? Fundamental, combustible. De la misma forma nuestra vida es la energía que nos mueve, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Es el que nos va a impulsar hacia adelante, es el que nos va a llevar a conquistar, es el que nos va a dar el ánimo que necesitamos cuando estamos pinchados, cuando estamos desanimados, cuando no sabemos qué hacer. En 2 Corintios capítulo 1, que también lo tenemos en las notas, versículo 3, te invito a que lo puedas buscar, sino que lo escuches, escuchalo que yo te lo voy a leer. Pero muy interesante, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Anda marcando, ¿quién es el que nos consuela? Dios, el Padre. Sí, Dios. ¿Cuándo nos consuela? A veces. Dice que siempre nos consuela, versículo 4. Él nos consuela de todos nuestros sufrimientos. ¿De qué sufrimiento nos consuela a Dios? ¿De algunos? De todos. En teología, ¿todos cómo es? ¿Qué significa? Todos. No hay ningún momento que el Señor no nos pueda consolar, no nos pueda dar ánimo. Para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Es decir, que en algún momento ese consuelo, ese ánimo, esa ayuda va a actuar en nuestra vida de tal forma que nosotros, cuando veamos a alguien sin ánimo, sin consuelo, sin ayuda, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle el ánimo? Quiere decir que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a animar de tal forma que nosotros después tengamos ánimo. ¿Para qué? Para animar al otro. Amén. Al otro. Versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, dice el apóstol Pablo. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Es decir, que Pablo está dando su ejemplo, está diciendo: yo sufrí y recibí del Señor consuelo, para que yo ahora los pueda consolar a ustedes.
Versículo 7. Tengamos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Es decir, Dios es el Dios que nos consuela. Y yo digo, ¿y si sabemos esto? ¿Dónde estamos buscando ánimo? ¿Dónde estamos buscando consuelo? Te la dejo. ¿Sí? Preguntas que me hice yo y que son buenas que nos podamos hacer cuando analizamos un pasaje bíblico, a ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Estamos recibiendo de Dios el consuelo que Él da? Porque dice que Él da consuelo en todas las circunstancias. Quiere decir que si necesitamos ánimo, necesitamos consuelo, hay que buscarlo en el Señor. Amén. Y si ya tenemos consuelo del Señor, ¿estamos dando consuelo a los demás? ¿Estamos dando consuelo a los demás? Y fíjate que todo eso está basado en el carácter de Dios, ¿no? Es un lindo pasaje este de 2 Corintios, léelo después. Pero está basado en el carácter de Dios, en lo que Él es, porque Él consuela, en su carácter. Y está basado en la obra de Cristo en la cruz. Ese consuelo es consecuencia también de su obra de salvación en la cruz. Romanos capítulo 15, a ver alguien que lo quiera leer. Romanos 15, 4 y 5. Romanos 15, versículos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Muy bien. Dice que todo lo que... Hasta el 5. Hasta el 5, sí, perdón. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación es entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Bien, gracias. Fíjense que dice que todo lo que se escribió antes en la Escritura, Pablo está hablando y se está refiriendo a ¿qué? Al Antiguo Testamento, a los libros de los profetas, ¿sí? Todo lo que se había escrito antes que él. Dice, todo lo que se escribió antes en las Escrituras, ¿se escribió para qué? Para nuestra instrucción. Quiere decir que la Biblia no es un libro para tenerla ahí en la biblioteca y leerlo el domingo en la iglesia. La Biblia es un libro para leerlo todos los días porque es para nuestra instrucción. Se escribió para nuestra instrucción, para que a través de la lectura de la Biblia y de nuestra instrucción tengamos ¿qué? Constancia o perseverancia y consuelo que de ella recibimos, de lo que nos instruye la palabra. Al ir a la palabra, a través de ella, por eso es palabra viva y es palabra de Dios, porque a través de ella, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, ¿qué? Nos habla, y eso trae constancia, perseverancia y consuelo a nuestras vidas, y ánimo a nuestras vidas. No es el Reiki, no es el tarot, no son buenas ondas o pensar positivo lo que nos va a dar ánimo. Lo que nos da ánimo es ir al Espíritu Santo de Dios, que es el gran alentador, a través de la palabra. Esa palabra que vamos a leer es la que el Espíritu va a usar para darnos ánimo, para animarnos y darnos perseverancia y darnos consuelo. ¿Para qué? Dice el versículo 5. Para que nos va a ayudar a ustedes a vivir en armonía conforme al ejemplo de Cristo, para seguir su ejemplo. El Espíritu Santo es el gran alentador. ¿Sí? Ahí tenemos que ir a buscar aliento. Ahí. A Dios. Porque Él lo es. Y Él lo puede dar y nos da en abundancia. Tanta abundancia que después dice que es para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Sí? ¿Por qué podemos declarar que el Espíritu Santo de Dios es el gran alentador? Está completo. Acá está la lotería. ¿Por qué puedo decir que es el gran alentador? Porque
El Espíritu Santo de Dios es Dios y tiene los mismos atributos que ¿quién? Dios. Que Dios. Tiene los mismos atributos que Dios. Y esto, el conocer los atributos de Dios nos va a dar ánimo y aliento. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a Dios, o no dependemos de Dios, o no buscamos ánimo en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo conocemos a Dios. No conocemos lo que Él es. ¿Sí? No conocemos lo que Él es. Es decir, cuando vos necesitas alguien que te arregle una canilla que tenés rota o un caño roto, ¿a dónde vas? Al plomero. ¿Por qué vas al plomero? ¿Por qué? Yo le pongo no, ¿por qué vas al plomero? Porque sabés lo que hace el plomero. Sabés que la persona que tiene la matrícula de plomero arregla canillas, todo lo que tenga que ver con agua, con gas, ¿sí? Cuando tienes un problema con un mueble, ¿a dónde la silla la tenés rota? ¿A dónde la vas a llevar? ¿A día? No. La llevas al carpintero. De la misma forma, a veces nos vamos a Dios, y perdón el ejemplo tal vez burdo, pero ¿por qué? Porque no conocemos realmente sus atributos. Entonces vamos solamente cuando tenemos un problema, pero no lo conocemos en sus facetas y lo que Él es. Entonces, quiero que juntos veamos algunas características de cómo Él es, para que entonces podemos declarar que Él realmente es el gran alentador. En primer lugar, Él es misericordioso. ¿Sí? Él es misericordioso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que Él es misericordioso? Que Él conoce cada una de nuestras circunstancias. Y Él siente compasión por nuestros dolores, por nuestras luchas. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, anotalo si querés, no está en las notas, dice que Él es Padre de misericordias. ¿Sí? Él es Padre de todas misericordias. Quiere decir que Él nos conoce. Él es misericordioso. Y saber, por ejemplo, que Él es misericordioso nos hace entender, porque ¿no pensaste alguna vez? No, pero a Dios no le interesa lo que a mí me pasa. ¿No lo pensaste alguna vez? Yo a veces lo pensé. Seamos sinceros. Por ahí vos no, pero a veces yo hablé con gente que me dice, no, pero a Dios no le interesa lo que a mí me pasa, no conoce lo que a mí me pasa. Y decir eso es justamente falta de conocimiento de sus atributos. Porque si conociéramos que Dios, que es verdad, es misericordioso, no diríamos que a Dios no le interesa lo que nos pasa. Por eso, 2 Corintios 1:3. Por eso estoy diciendo que conocer los atributos de Dios nos llevan a afirmarnos en Él. Él es también omnipresente. ¿Sí? Es decir, que Él nunca está, la circunstancia que a nosotros nos pasa, nunca está fuera de su alcance. Porque Él ahí está. Y a veces decimos, no, Dios no puede con esto, Dios es como que no está. Y eso es falta del conocimiento de Dios. O me la hago tratando de ver. Claro, Dios es omnipresente, Él está al alcance de todo. Él está ahí, en todo tiempo. Aunque nos parezca que estamos solos, sí, completamente solos, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Él es también omnipotente. Es decir, que todo lo puede, todo lo gobierna. A veces decimos, no, pero en estas circunstancias Dios no puede hacerla. Pero no la puede hacer, es falta de conocimiento. Porque si conocemos que Dios es omnipotente y lo creemos, no vamos a estar diciendo que Dios no puede hacer esto. Dios es omnisciente también, es decir, todo lo conoce. Él tiene conocimiento de todas las cosas, aunque no se lo pidamos en oración. Dios ya lo conoce. Y al ser omnisciente, como lo conoce, tiene todas las respuestas para nuestras circunstancias, aunque nosotros no las veamos. Aunque no las clamemos. Aunque no las clamemos, Él tiene las respuestas.
Él todo lo puede. Él todo lo puede. Y si está dentro del propósito de Dios, Él lo va a hacer. Porque Él no puede verse defraudado. Hay plan que no tenga que no se cumpla. ¿Sí? Y esto no lo digo yo, dice el profeta Isaías. No hay plan de Dios que no se cumpla. Si vos sos infiel, yo me mantengo fiel. Yo no me puedo negar a mí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Él también es compasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia del Señor siempre está con nosotros. Él sabe que nosotros no somos perfectos. Por eso él prometió que cada vez que vamos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. 1 Juan 1:9. ¿Sí? Él es paciente también. Es decir, que Él está dispuesto ¿a qué? A ayudarnos y a tenernos paciencia. Porque sabe que nosotros estamos creciendo y al crecer vamos a estar a los tumbos, vamos a estar levantándonos, cayéndonos, caminamos y nos caemos y estamos como los chicos continuamente, ¿no es cierto? Ahí. Él es sabio también, Él es fiel. Después lo buscas cada uno de las características de Dios. Él es bueno. Él es bueno. Sí, claro que sí, pero a veces no, a veces nos enojamos con Dios. Porque lo tildamos de que es malo, de que por qué hace esto, por qué hace aquello. Y eso es falta de conocimiento de los atributos de Dios, porque Dios es bueno. Y tenemos que entenderlo esto. Que aún en lo que nos parece angustiante y en la dificultad, Él tiene algo bueno para nuestras vidas. Porque dice su palabra que Él hace todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Y yo lo creo. ¿Amén? Amén. Usted es medio dudoso, en el amén. Él es inmutable. Quiere decir que Él no cambia. Y así como actuó con Moisés, puede actuar en tu vida y en la mía. Y así como le dio ánimo a Jeremías, que no entendía por qué Dios lo había mandado a predicar a un pueblo, y le dijo, el pueblo no te va a hacer caso, para andar igual a predicar. Y Jeremías fue igual. Y Jeremías habrá pensado, pero este Dios está loco, me manda a predicar a un lugar donde ya me dice de antemano que no me van a hacer caso. Es más, me tiran a una cisterna para que me ahogue. Gracias al amigo que lo levantó, ¿no es cierto? Y le puso las cuerdas para sostenerlo. Y él necesitaba ánimo. ¿Sí? Pero ahí Jeremías sabía que Dios era bueno, a pesar de todo eso. Por eso, en los atributos de Dios podemos afirmar que Él es el gran alentador. Porque si lo conocemos y nos damos cuenta cómo Él es, vamos a recurrir a Él cuando tengamos un problema, cuando tenemos una dificultad. Y nos vamos a afirmar en Él, porque sabemos cómo Él es. También dice la palabra que pecamos por falta de conocimiento. Pecamos por falta de conocimiento. Ahora, en tercer lugar, ¿y cómo recibió ánimo el apóstol Pablo? ¿Cómo lo recibió? Leímos los pasajes recién, ¿sí? Leímos los pasajes, pero creo que el apóstol Pablo es el mejor ejemplo de alguien que recibió consuelo. En el pasaje que antes leímos de Corintios, él da el testimonio ahí que él fue consolado por Dios. Sin embargo, podríamos decir que el apóstol Pablo sería el que podría tener el espíritu de víctima más marcado. Dice en el pasaje de 2 Corintios 11 que tienen ahí en las notas, que dice que él recibió 40 azotes, que él padeció varios naufragios, 3 naufragios, que él estuvo toda una noche y todo un día en alta mar, que él tuvo por caminos de peligro, que les azotaron, que los atacó ladrones, un montón de cosas sufrió el apóstol Pablo. Que él podía ser el primero en quejarse, y él podía ser el primero en falto de ánimo. Sin embargo, ellos tienen en sus notas una pregunta que yo también me hice cuando leía esto y de pensar, pero ¿cuál es el secreto del apóstol Pablo? Porque con todo eso que tuvo, imagínense, se miraría y tendría cicatrices de los azotes que le habían hecho, de las
piedras que recibió. Sin embargo, ¿cuál era el secreto de él para estar con ánimo? ¿Cuál era el secreto de él para estar aún sus últimos días en la cárcel y decir, gozaos en el Señor? Te digo de vuelta, gozate en el Señor. ¿De dónde sacaba el ánimo ese Pablo? ¿Cuál era su secreto? ¿Que tenía un nivel intelectual más alto que el que tenemos nosotros? ¿Era un superdotado? ¿Tenía un espíritu mayor al nuestro? ¿No tenía emociones? ¿No tenía nervios? ¿Nada? No. Igual que nosotros, tenía la misma lucha que nosotros. ¿Cuál era su secreto? ¿O habrá sido el secreto que iba a Dios en consolación? Iba a Dios en oración. Y aun aunque no tenía la respuesta, seguía confiando. Porque dice el apóstol Pablo que 3 veces oraba y oraba y oraba para ser sano o para que ese aguijón desapareciera de su vida, y sin embargo había entendido que le alcanzaba ¿con qué? La gracia. Con la gracia de Dios. Le alcanzaba con tenerlo a él. El tenerlo a él era todo. ¿Por qué? Porque era lo primero que él tenía y lo primero que él ponía en primer lugar. Y en él, en Dios, había encontrado el consuelo, el ánimo que necesitaba. Entonces esto me hace reflexionar, no, Pablo no era un anormal, era igual que nosotros. Lo que pasa es que iba a Dios y dependía de Dios y encontraba en Dios esa fortaleza, ese ánimo que a veces nos falta. El refugio. Entonces, la distinción entre Pablo y mi vida o nuestra vida no es algo diferente, o la edad, o la túnica, no. La gran diferencia es que él va al Señor y depende del Señor y busca más del Señor y se consuela en el Señor y lo mira a él y no lo que falta, sino tal vez mira lo que tiene. Y esta tal vez era la clave, el secreto del apóstol Pablo. Y esto es lo que hacía que el apóstol Pablo tuviera el ánimo para poder después animar a otros, como a los corintios cuando le escriben. Ahora, en cuarto lugar, ¿para qué nos anima entonces el Espíritu Santo? El ánimo que nos da el Espíritu Santo no es un ánimo egoísta. No es un ánimo para sentirnos bien nosotros solamente. A ver, entendeme bien. Lo tengo que aclarar. No es que Dios no quiere que estemos bien nosotros, o que no tenés que buscar estar bien vos. Pero el ánimo que nos da el Espíritu Santo es para que nosotros lo podamos compartir a su vez a otros. Podamos ser de bendición para otros. Porque en esta Argentina que vivimos hay mucha gente que necesita ánimo, hay mucha gente que está desanimada, hay mucha gente que necesita consuelo. ¿Y quién se lo va a dar si no somos nosotros? Que lo podemos recibir del Señor. Entonces, ¿para qué nos anima el Espíritu Santo? Para que nosotros podamos estar bien y para que nosotros podamos animar a otros. Ese es el propósito. Ahí desde el Salmo 119, vamos a buscarlo. Salmo 119. A ver, alguien que quiera leer, del versículo 67 al 77. 10 versículos. Salmo 119, 67 al 77. Antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus leyes. Los insolentes me acusan falsamente, pero yo cumplo tus preceptos de todo corazón. Ellos tienen la mente entorpecida, pero yo me alegro con tu enseñanza.
Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Tú mismo me hiciste y me formaste. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Los que te honran se alegrarán al verme, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón cuando me afliges. Que tu amor me sirva de consuelo conforme a las promesas que me hiciste. Muéstrame tu ternura y hazme vivir, pues me siento feliz con tu enseñanza. Fíjense cuántas veces en este pasaje habla de la aflicción. ¿Sí? Y es raro porque a veces en el Salmo 119 no le vemos esta mirada, pero en estos versículos, ¿cuántas veces habla de la aflicción? ¿Sí? Versículo 67 dice: antes de ser humillado cometía muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Quiere decir que la humillación o la aflicción lo llevó a ¿qué? Lo condujo a ser obediente a la palabra. ¿Sí? O sea, la situación de humillación lo llevó a ser obediente a la palabra. Es decir, que muchas veces la aflicción nos lleva a ¿qué? A obedecer a la palabra. Segundo lugar, por lo menos que yo haya encontrado, versículo 71. Dice: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. ¿Sí? ¿Qué dice el salmista? En el sufrimiento o en la humillación, en ese momento, él aprendió ¿qué? Los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Quiere decir que a veces la aflicción nos va a llevar a no solamente a obedecer, sino a aprender los mandamientos de Dios. Cosas que no habíamos aprendido, cosas que no habíamos practicado. ¿Sí? Versículo 75 dice: Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón cuando me afliges. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace el salmista? Reconoce que los juicios del Señor son justos. ¿Sí? Que son justos. Es decir, que a veces hay circunstancias que vivimos que son consecuencia de malas decisiones que hicimos antes. ¿Sí? Y que él es fiel y dentro de esa circunstancia, porque dice: Señor, yo sé que tus decretos son justos y que tienes razón. O sea, que hay una razón, hay un porqué, hay algo que es justo dentro de esa circunstancia. Y en el 76, versículo 76 dice: que tu amor me sirva de consuelo conforme a la promesa que me hiciste. Es decir, que el consuelo de Dios viene a través por medio de su amor, por medio de su palabra. Es decir, hay un porqué de esa situación de aflicción. Hay un porqué de esa prueba. Que es que el Señor también está trabajando en nuestras vidas. Y a través de ese ánimo que nos da, nos ayuda a comprender los por qué. Tal vez esos por qué o los para qué ocurren las cosas nos venga a medida que vamos recibiendo de parte del Señor el ánimo. Él nos va mostrando. Nos va mostrando. Acordate, si querés anotarlo ahí en tus notas. Yo hice hincapié en el versículo 67, en el 71, en el 75 y en el 76, que habla específicamente de la aflicción. Pero ¿cómo el Señor nos anima? Ya vamos terminando. ¿Cómo el Señor nos anima? ¿O cómo el Espíritu del Señor nos anima? Y ahí tenemos en el punto 5, en el último punto, ¿cómo recibimos ánimo del Señor? ¿Cómo les parece que recibimos ánimo del Señor? A ver, ¿qué les parece? Estás diciendo, apropiándonos. Apropiándonos, muy bien. Entonces, a través de su palabra o apropiándonos de los atributos de Dios. Eso lo tenemos en la última hojita, atrás. A la última hojita atrás. Acá atrás. Acá atrás, en la última hoja. Que dice: sin embargo, también tenemos que saber reconocer los métodos que Dios usa
para llegar a nosotros, con aliento. A través de su palabra, muy bien, o apropiándonos de sus atributos. ¿Qué más? ¿A través de qué más? Por oración. Por oración. A través de la oración. A través de la oración también el Señor, ¿sí? Es un método que el Señor usa para darnos ánimo, para alentarnos. ¿A través de qué más? La comunión con los hermanos. Muy bien, a través de la comunión con los hermanos. ¿Sí? ¿A través de qué más el Señor nos da ánimo, nos da aliento? Por las prédicas. Sí, muy bien, por las prédicas, por su palabra. A través también de sus planes. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para nuestra vida no caducan porque hay un momento de dificultad, un momento de prueba. Dios dice que preparó buenas obras para nosotros, para que andemos por ellas de antemano. Quiere decir que las pruebas, ¿sí?, no son un fin para las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Es más, Dios dice que da dones. Amén. Que cada cristiano tiene dones, es decir, que vos tenés dones para poner al servicio de Dios. Y esos dones no quedan cancelados por la dificultad de las pruebas que tengas. Es decir, que a través de sumarnos y ponernos en los planes de Dios, ¿sí?, sumarnos a los planes de Dios, a través de eso sentimos ánimo, porque nos enfocamos en los planes que Dios tiene para nuestra vida. A través de las amistades, es otra cosa. Es decir, amistades que nos aporten, que nos alienten, que nos empujen para arriba, donde podamos... Y a través de la respuesta, A través de respuestas a las oraciones. oración te responde. Perfecto, a través de las respuestas. A través de música. Música cristiana. En esos momentos que estás desanimado, ponete un poquito de música. Mira, te cuento un secreto. A veces Ale, ahora no tanto, sí, pero en algunos momentos yo por ahí venía medio, así iba subiendo la escalera y venía cantando, y Ale ella me decía, ¿qué te pasó que venís cantando? Claro, pues yo me hacía la psicológica, es decir, para levantarme mi ánimo cantaba. Entonces, el Señor también nos da ánimo y aliento a través de la música cristiana. ¿Por qué? Porque nos contagiamos, porque podemos cantar las canciones que cantamos aquí en la iglesia. Es una forma de recibir ánimo de parte de Dios. Recibimos ánimo a través de las bendiciones cotidianas. A veces no valoramos las bendiciones cotidianas. El hecho de tener algo para comer, el tener de tener una casa, un trabajo, un nuevo trabajo, un coche. No valoramos las bendiciones cotidianas. ¿Sí? Entonces, eso nos tiene que dar ánimo para ir por más. Otra cosa que nos da ánimo y tenemos que cuidar mucho es el entorno que tenemos. El entorno. ¿Sí? Porque hay entornos que nos hacen ver al Señor y hay entornos que no nos hacen ver al Señor. Eso entraría en las amistades que te dijo antes. Sí, ahí podemos poner varios ítems. ¿Sí? Y otra cosa que nos da ánimo es el ser conscientes de la presencia del Señor. Amén. Así está con Dios. Su presencia, su amistad, eso nos da ánimo. Son fuentes de ánimo. Son canales por donde el Espíritu de Dios, el ayudador, el consolador, el que nos da ánimo, el que está al lado de nosotros, ¿sí?, nos va a estar alentando, nos va a estar dando ánimo. Hermanos, tenemos a alguien en nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. No es un humo, no es alguien que viene y se va, es una persona que está en nosotros, que está para alentarnos, para darnos ánimo. El tema es buscarlo a Él.
Vuelvo a lo mismo, no quiere decir que no esté la circunstancia. No quiere decir que no haya hambre en todo Egipto, pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, ahí había pan en la mesa. No quiere decir que haya oscuridad en todo Egipto, pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz. No quiere decir que se mueran los animales y el ganado de todo Egipto, pero no murió un solo animal en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. ¿Qué te quiero decir esto? Que hay una realidad, pero nosotros tenemos un Dios que está más allá de la realidad. Hay mucha gente que está sin ánimo, y vos y yo somos los agentes para que transmitamos el verdadero ánimo que viene de Dios. Amén. Pero primero tenemos que estar bien nosotros. Tenemos que estar tranquilos, sabiendo que donde está el pueblo de Dios, donde estamos nosotros que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, está Dios cuidándonos, está Dios protegiéndonos. Y muchas cosas que afecten a la gente en general, a nosotros como cristianos, vamos a estar protegidos por la mano de Dios. Y ese ánimo lo tenemos que recibir de parte del Señor. Dios es Dios de toda consolación, es Dios de todo ánimo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos consolar a otros. Por eso vamos a hablar otro domingo. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, que hace morada en nosotros. Padre, gracias porque vos mandaste tu Espíritu a nuestra vida para que nos consuele, nos acompañe, para que esté con nosotros, para que nos guíe, para que nos dé poder, para que nos dé ánimo para vivir cada día. Padre, ayúdanos a realmente dejar que Él con toda libertad esté gobernando nuestra vida. Que realmente Él no esté entristecido ahí en un rincón, sino que realmente Él esté gobernando, esté en el comando de nuestra vida, esté en el control de nuestra vida. Padre, realmente ayúdanos a buscarte a vos, a que a través de la palabra tu Espíritu anime nuestros corazones. Señor, y podamos enfrentar cada día de una manera diferente, viendo una realidad, pero sabiendo de que vos estás con nosotros, de que el Dios que tiene todo poder está viviendo por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Padre, gracias por esta mañana y que tu palabra pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Y Señor, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta semana. Y recordemos que podemos encontrar en el Señor, en el Espíritu Santo de Dios, el gran consuelo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, igualmente. Gracias.